Buenas tardes, mi nombre es Karen Saray de la Rosa Crespo. El día de hoy estaré hablando sobre una película rusa llamada Iván el Terrible. Esta película fue publicada el 30 de diciembre de 1944. Fue dirigida por el director Sergei Eisenstein, que también fue quien produjo el guión de la película. La música fue compuesta por Sergei Prokofiev y el papel de Iván el Terrible fue actuado por Nikolai Cherkasov. Fue producida por el estudio cinematográfico Mosfilm, el cual se fundó en Moscú. Rápidamente, esta película trata sobre la coronación del zar Iván durante el siglo XVI. Cuenta sobre las terribles luchas que Iván IV el Terrible tuvo que pasar, tales como la traición de sus aliados, la enfermedad y la muerte de su querida. La primera parte de esta película dura alrededor de 1 hora y 35 minutos y se considera que pertenece al cine del drama e historia. A continuación, comentaré sobre algunos de los elementos visuales y artísticos que llamaron mi atención y que considero revolucionaron el cine en la época que fue publicada dicha película. Primeramente, a comparación de las otras películas analizadas en las otras actividades, esta película me parece que resalta por el uso de los grandes vestuarios, ornamentos y utilería de aspecto costoso e importante, con mucha simbología. Llama mucho la atención y también me parece que brinda un carácter más realista a la película. Y también permite que contextualicemos cómo vivían en aquella época materialmente hablando. Estos elementos estuvieron desde principio a fin, tanto en espacios abiertos como en los espacios cerrados, en los que podemos observar las distintas armas, vestimentas, joyas, decoraciones y demás. Al igual, hubo muchos cambios de lugares que complementan y vuelven la película más interesante de observar que si únicamente hubiera un escenario. Unos minutos más adelante, después del comienzo, me di cuenta de que el primer plano siempre se ve claro, pero en algunas escenas el fondo se ve borroso o desenfocado. A este efecto se le llama efecto bokeh. Yo únicamente lo había visto en fotografías, entonces me pareció bastante interesante verlo en una película y pues una película ya antigua. Y este efecto lo podemos observar en las imágenes que les pongo a continuación. Hay una escena en la que se utiliza una serie de portavelas que dirigen toda la atención al personaje que domina aquella escena, poniendo la cámara en el centro de estos portavelas para que dé la ilusión de que estamos frente a aquel personaje. En este caso la escena pues es un comedor y en las esquinas de cada escena pues se pueden ver a estos personajes. Entonces nos ponen en la perspectiva de alguno de ellos. Después, con las copas que llevan en las manos los personajes sentados a las esquinas del comedor, tapan esa visión cuando están chocando o brindando, y al tocarse nos dirigen a una nueva escena. Podemos ver en algunas escenas que todo está equilibrado y que hay la misma cantidad de objetos de un lado que del otro, e incluso que los movimientos que se hacen a cada lado de la escena son cautelosos y casi iguales. Esto me pareció bastante relajante y satisfactorio de observar, y mantuve el mismo sentimiento durante toda la película, a pesar de las escenas que se pueden considerar un poco más caóticas y en las que había más acción.
En una escena se empiezan a lanzar flechas y después ponen escenas donde aparecen las personas heridas con las flechas en sus cuerpos y sangre saliendo de las heridas. La gran explosión es un elemento que me sorprendió bastante, al igual cuando lanzan fuego por medio de los cañones, captan la caída y la dirección de estos. Los sonidos y la música complementan estas escenas haciendo que se sientan más caóticas. En esta escena donde se ve un gran contraste entre lo oscuro, lo claro y las sombras. En varias escenas de la película podemos ver que hay muchas sombras reflejadas en las paredes, pero en esta escena en específico me parece que con las sombras se trata de representar la grandeza del zar, pues en ambas partes la sombra se ve mucho más grande que los otros personajes e incluso más grande que el propio zar. Muchas gracias nuevamente por escucharme el día de hoy y buen día, tarde o noche.